Hola, buenos días. No he podido tener mejor introducción porque es exactamente de eso de lo que vamos a hablar. La sobriedad, la seriedad de ser maestro. Fijaos que estamos tratando un tema y es la carta, un tema o una serie más bien, la carta de Santiago que escribe desde Jerusalén hacia la Iglesia universal. En esta carta se enumeran una serie de cosas que son tan prácticas, que bien podía cada apartado de la carta que escribe Santiago ser denominado ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bien, hoy vamos a ver este apartado bajo el título ¿qué hacer puesto que soy tan sabio? Porque todos somos muy sabios, ¿o no? ¿No lo sabemos todo acerca de todo? ¿Has hablado con alguien de política en donde tú no estés en lo correcto? ¿Has hablado con alguien acerca de teología, acerca de lo cual tú no estés en lo correcto? ¿Has hablado alguna vez con alguien o discutido acerca de lo cual tú no lleves la razón y tengas la verdad? Qué sabios que somos, ¿verdad? ¿Cómo controlamos? Bueno, entonces, si realmente soy sabio, ¿qué debo hacer? Puesto que soy tan sabio. Fijaos que la última vez estábamos arrancando en un episodio donde Santiago le dice a sus lectores, y tenemos que tener en cuenta, vamos a situarnos un poquito en el contexto, cuando Santiago, el hermano de Jesús, escribe esta epístola, está en Jerusalén, y está escribiéndole a aquellos hermanos judíos que habían creído en Jesús, pero que por causa de la persecución, probablemente la que se inicia con el martirio de Esteban, a unos poquitos años de la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor, un poquito después nada más se inicia una persecución contra la Iglesia y aquellos judíos que siendo judíos habían creído en Jesús como el Mesías, Jesús de Nazaret, tienen que ser dispersados por el mundo mediterráneo. Y cuando son dispersados, crean asambleas. Y esas asambleas estaban compuestas de una forma muy heterogénea. No es como aquí, en nuestro mundo desarrollado, donde las diferencias de clases sociales son casi imperceptibles. Todos venimos comidos, vestidos y hemos dormido bajo un techo. No era ese el caso. Y no solamente eso, sino que portaban en esas asambleas aquello que arrastraban del judaísmo, que era el prestigio de ser maestro. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre en estas asambleas? Que existen envidias, que existen celos, que existen contiendas, que esto es injusto, que porque tú y no yo. Es a eso a lo que Santiago escribe y dice, ¿de verdad, sois sabios? Bueno, vamos a ver. Cuando él empieza este apartado, fijaos cómo lo empieza. Hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros. ¿Sabe a quién le está hablando eso? A mí, porque yo no soy maestro, ni pretendo serlo, pero de alguna manera ahora mismo estoy enseñando. Pero ¿sabe a quién? A cada uno de nosotros, porque como veremos, todos nosotros ejercemos de maestro en algún área de nuestra vida. Bueno, pues el Señor nos dice a través de Santiago, hermanos míos, no seáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque recibiréis un juicio más severo. Es decir, Dios no te va a juzgar a ti lo mismo que a otra persona si ejerces de maestro. ¿Por qué? Porque tu responsabilidad es mucho más alta. ¿En qué sentido? Bueno, ahora lo veremos. Y hablando de esa responsabilidad, dice Santiago, los maestros, ¿qué es lo que usan para ejercer su profesión? La lengua. Entonces, ¿de qué estuvimos hablando? De la lengua. Y del uso que la lengua puede tener en su sentido positivo y en su sentido destructor. ¿O no? Eso fue lo que estaba tratando Santiago. El peligro de la lengua. Cómo usamos nuestras palabras, cómo podemos edificar o hacer una destrucción devastadora. Y ahora Santiago va a seguir hablando del mismo tema, es decir, retoma el tema de los maestros, porque lo de la lengua fue solamente un paréntesis, que no solamente es aplicable a los maestros, como vimos la vez anterior, sino a todo el mundo, a cada uno de nosotros, puesto que todos tenemos una lengua y profesamos una fe y tenemos palabras. Bien, pues ahora va a pasar del tema de la lengua
a el tema de la sabiduría. Dice, ¿profesáis ser sabios? ¿Queréis ser maestros? Sí. Bueno, cuidado cómo usas tu lengua y cuidado cómo usas tu sabiduría, porque te crees que eres sabio, ¿no? Que tú sabes mucho, ¿cierto? Bueno, vamos a verlo. Y hablando de esto, Santiago penetra desde lo que es externo y auditivo, las palabras, a un segmento que, si bien se ve en tu conducta, llega a analizar la motivación de tu corazón. En este segmento de cuál es la verdadera sabiduría, Santiago penetra un paso más adentro y va de lo externo y auditivo, que es la voz y las palabras, a las motivaciones de tu mente y de tu corazón, que obviamente luego se refleja en actitudes. Y así, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, porque Dios os va a juzgar de una manera distinta. Pero aquella persona que está empeñada en que lo que sabe, lo sabe muy bien, y que quiere ser maestro, ¿qué dice? Pues dice, bueno, mira, la advertencia de Santiago es para una persona que no soy yo. ¿Por qué? Porque yo soy sabio y entendido. Yo soy sabio y entendido. Bien. Y ahora Santiago le pregunta a esta persona, ¿quién es sabio y entendido? Cuando habla de entendido, lo que se está aquí queriendo denotar con esta palabra es que tiene conocimiento, que tiene acumulación de material de datos. Cuando se habla de sabio, se habla de que sabe aplicar los datos que tiene, sean pocos o sean muchos. Es como hablar de un experto en materia de construcción. Sabe de qué están compuestos los ladrillos, los barros, los cementos, etc., pero no sabe qué hacer con ellos. No es sino hasta que llega el constructor, en este caso sería el sabio, que sabe qué hacer con ese material. De manera que la sabiduría de la que Santiago está hablando no es una sabiduría de mero conocimiento en donde tu cabeza se infla como un globo. Es una sabiduría práctica que es puesta en funcionamiento y que brilla en este mundo. Y de esa manera, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y Santiago, por tanto, hablando de una sabiduría práctica, dice que muestre su sabiduría por su buena conducta, por sus obras. Y aquí Santiago, en el R suyo, de las buenas obras. Buenas obras, buena conducta. Buenas obras, buena conducta. Y eso reflejará si eres realmente sabio o no. ¿Y esto qué quiere decir? No quiere decir Santiago, en su manera abrupta y clara de hablar, es así, es, mira, no es por las palabras de tu boca, ni por la teología de tu cabeza, sino por la conducta de tu vida. No es por las palabras de tu boca, sino por las conductas de tu vida, que tú reflejarás un tipo de sabiduría u otra. Bien. ¿Quién es sabio entendido entre vosotros? Que lo muestre a través de su buena conducta y sus obras, dice, en mansedumbre de sabiduría. Mansedumbre. Lo que quiere decir mansedumbre de sabiduría es que hay un tipo de sabiduría que necesariamente produce mansedumbre. Hay un tipo de sabiduría que necesariamente produce humildad. ¿Es así mi sabiduría? No significa que yo no esté totalmente convencido de lo que creo. Lo que significa es que soy humilde hasta en lo que creo. Humildad. No estamos hablando, cuando hablamos de mansedumbre, de la apariencia de los rasgos temperamentales. No. Hay personas que por sus rasgos temperamentales son muy apacibles, flemáticas, sosegadas. Y sin embargo, pueden o no esconder un gran orgullo y una falta poderosa de humildad en su corazón. Pero tiene un temperamento sosegado. Hay personas, por el contrario, cuyo temperamento es aventurero, extrovertido, incendiario y parece a primera vista que es una persona cargada de soberbia. Y sin embargo, a poco que estés con esa persona, ves que es transparente, que se tira al suelo, que es llano, que no hay doblez, que es humilde. Así que no estamos hablando de rasgos temperamentales y de la apariencia que ellos causan. Estamos hablando de aquella persona que, siguiendo el mandato de Jesús, sed como yo, mansos y humildes de corazón.
sed como yo, mansos y humildes de corazón. Estamos hablando no de rasgos temperamentales, sino de aquella persona que ejercita la humildad intencionalmente, diciéndole a Dios, ¿quién soy yo, Señor? ¿Y qué rayos sé yo, Señor? ¿Y cómo me atrevo yo a juzgar todas las cosas cuando me faltan tantos datos, Señor? ¿Significa que yo no esté convencido de lo que crea? ¿O de ciertas cosas en la vida? Definitivamente no. Pero, Señor, ayúdame a ver como tú ves. Humildad. Un tipo de sabiduría que produce necesariamente humildad y mansedumbre. Un tipo de sabiduría que siempre abogará por lo que es correcto, sin soberbia, sin orgullo, sin violencia. Sin soberbia, sin orgullo, sin violencia. De manera que, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos hasta ahora que Santiago nos ha dicho, tú puedes practicar la humildad auténtica delante de Dios. Si practicas o no esta humildad, tendrás como consecuencia que tus actos, tus conductas denotarán una cierta naturaleza. Pero es en la humildad que tú practicas con Dios, que la practica o que yo no la practicas porque yo no la puedo ver, que genera una conducta. Amigo, la conducta sí la puedo ver. Y entonces la conducta mostrará qué tipo de sabiduría tienes. Entonces Santiago diferencia solamente entre dos tipos de categorías en cuanto a sabiduría se refiere. A una la llama sabiduría de lo alto, terrenal. Y al segundo tipo de sabiduría le llama sabiduría de lo alto. Para Santiago no existen más que dos tipos de sabiduría. La sabiduría que él llama terrenal y otras cosas como veremos, y la sabiduría, segundo tipo de sabiduría, que viene de lo alto. Y para cada una de ellas va a hacer un desglose, especialmente para la primera de ellas, un desglose de cuáles son las motivaciones, y ahí donde Santiago se hunde en la mente y en el corazón y en la intención. Por cada una de ellas va a desglosar cuáles son las motivaciones para esa sabiduría, cuáles son las conductas o la naturaleza de las conductas que ese tipo de motivación genera y, por tanto, cuál es el efecto que produce. Lo repetimos. Para cada una de las sabidurías, tanto la terrenal como la que es de lo alto, dice Santiago, vamos a describir cuál es la motivación, la naturaleza de los actos que esa motivación genera y cuáles son los efectos en ti y en el mundo exterior que te rodea. Y así empezamos con el primer tipo de sabiduría, a la que Santiago llama sabiduría terrenal. Bien, ¿cuál es la motivación de la sabiduría terrenal? Y Santiago nos dice, pero si tenéis, vosotros sois maestros, ¿verdad? Sí. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón. Pero hombre, si somos cristianos, ¿no? Y venimos muy bien vestiditos a la iglesia y confesamos y cada cual en su historia, pues no hace lo que cree que nosotros. Y encima somos maestros o somos los que enseñamos, los que damos homilías o predicaciones, por favor. Dice, ¿tienes celo amargo en tu corazón? Porque eso se llama envidia. ¿Y qué es la envidia? La envidia es aquello que, de la misma manera que un amargor en tu boca después de tomar o beber algo causa una sensación extraña y desagradable en el paladar, cuando alguien envidia, lo que tiene es una sensación desagradable en su corazón. ¿Tienes envidia? Porque aquel al que tú envidias poco daño recibe, al menos de momento. El que recibe auténtico daño de la envidia eres tú, que estás envidiando y a lo mejor no te estás dando ni cuenta, pero hay un amargor en tu corazón. Mira, y ambición personal es puramente egoísmo, soberbia. Mira, os voy a poner un ejemplo de envidia. Un ejemplo que os puede pasar a cualquiera de vosotros y que, a no ser que reflexionemos y hagamos así, no somos capaces de darnos cuenta de qué hay dentro de nosotros. He tenido la posibilidad, en mi trabajo pues tengo la virtud de estar entablando relaciones con personas
de distinta naturaleza y categoría y aficiones todo el tiempo. Conozco continuamente a gente nueva y las puedo conocer hasta un nivel muy personal porque compartimos muchas horas juntos. Bien, hace poco compartía trabajo con un muchacho y ese muchacho es hijo de, literalmente, una persona multimillonaria. Cuando yo no lo sabía, pero él tranquilamente hablaba pues de su vida, como yo hablaba de la mía. Y yo me di cuenta que es multimillonario, pero multimillonario. Estamos hablando de empresas a nivel internacional, de un calibre que no puedes imaginar. Vale. Hasta ahí yo lo llevaba bien. Pero luego, en su inocencia, porque era un chaval, me dice cuáles son sus aficiones. ¿Y sabía cuáles eran sus aficiones? Los coches. Bueno, me enseña en la foto su primer coche y me habla con pasión acerca de él. Y cuando yo veo aquel coche digo, madre mía de mi arma, madre mía. Digo, ¿de cuánto estamos hablando aquí? Dice Antonio, mira, un coche al cual le puedes tú sacar la potencia, pues realmente 200.000 euros, por ahí no. Dice, tienen que ser coches de a partir de 400.000 euros, porque si no, tú en el circuito, pues cuando entrenas y tal, tú no le sacas la potencia. Digo, 400.000 euros. Dice, sí, no son coches de serie así, sino que son de serie limitada y además tú los pides al fabricante, como un jeque árabe. Digo, madre mía. O sea, no daba crédito, sinceramente no daba crédito, porque no estoy acostumbrado a esto. Y cuando me enseña su segundo coche, pero es que me enseña su tercero. Y me enseña el cuarto. Menudo Ferrari. Cada vez que lo pone a correr, en 30 minutos le quema 4 ruedas, cada una de ellas valen 1.000 euros. Os digo sinceramente que cuando llegó al cuarto coche, dije en mi alma, aunque me di cuenta más tarde, porque yo reflexiono acerca de las cosas que van pasando en mí, ¿no? Pero dije en mi alma, ¡qué injusto! Yo me llevo toda la vida lanzando por el mundo y tengo lo que tengo. Y este que acaba de salir del cascarón, este tiene para... Mira, yo decía, vende el que menos te guste, el que menos, dame la mitad. Y verás, tío, la que monto, colegas, es que me voy a jubilar ya, pongo un negocio y... ¡Qué injusto! Pero realmente, muchas veces, no siempre, cuando nosotros llamamos a algo injusto, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? ¿Tenía yo los datos realmente para saber que era injusto? ¿Cómo su padre había hecho ese dinero? ¿Cómo había tratado a sus trabajadores? ¿Tenía yo los datos? ¿Tenía yo los datos de si había sido todo legal o ilegal? ¿Tenía yo los datos? Por tanto, ¿qué quiero yo decir cuando es injusto? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que queremos decir muchas veces cuando algo es injusto? No siempre, pero cuando muchas veces decimos algo es injusto, queremos decir, yo lo quiero para mí. Y luego piensas, pero bueno, ¿qué tipo de maldad hay en mi alma? Este chaval me está hablando sincera, honesta, tranquila, abiertamente de sus aficiones. Y parece un buen chaval. Y yo estoy diciendo en mi alma que es injusto, que es mi manera puritana de tener envidia. ¿De qué estamos hechos? Bueno, pues esos son los celos amargos, la envidia y la ambición personal. Ahora bien, esto, soberbia, que llevamos dentro, la portamos con nosotros donde quiera que vamos. La portamos en nuestro trabajo, la portamos en nuestra familia y va causando una serie de conductas y posteriores efectos. Bien, la portamos incluso a la iglesia. A la iglesia dice, sí, en la iglesia existen muchos tipos de soberbia. Sí, dice, mira, una de las soberbias que existen en la iglesia es precisamente la del conocimiento. Lo dice Santiago. Maestro, ¿hay soberbias? Porque eso es lo que estaba pasando en aquellas congregaciones a la cual él les escribe y advierte sobre este peligro. Hay ocasiones en que no por diferencias teológicas, sino por soberbia en la teología que se cree, abocas a los demás a tener que creer como tú crees, sin respeto alguno,
ni consideración al argumento contrario. Siendo que hay tantos datos en este mundo que no conocemos, ¿cómo nos arrogamos la prerrogativa de estar juzgando con tanta severidad? Hay iglesias que se destruyen por causa de este tipo de soberbias. En una ocasión, cuando alguien estaba intentando hacer algo así, uno le pregunta a esta persona: hermano, mira la confusión que estás creando, la división, la ruptura y el dolor. ¿Tú amas esta iglesia? Lo que le está preguntando es: ¿tú tienes tus ojos puestos en el otro? ¿En los demás? La respuesta es: me ofendes. Con me ofendes se está queriendo decir: yo no tengo puesta mi vista en los demás, ni en la unidad de la iglesia, ni en el amor de Cristo, sino en la verdad teológica. Me ofendes a mí. Yo tengo puesta mi mirada en mí. Cuando este tipo de soberbia está en tu corazón, necesariamente la conducta y los efectos van a ser negativos. Y así es como se ha forjado la historia de la iglesia. De manera que, si tú eres creyente, todas las cosas que se están diciendo aquí te vinculan. Si no lo eres, las cosas que se están diciendo aquí te las puedes apropiar como cosas prácticas y harán bien en tu vida, pero no te vinculan. Si eres de los que no crees, porque la historia de la iglesia ha dado de sí lo que ha dado de sí, y basta con que conozcas un poco la historia de la iglesia para ver que está llena de envidias y soberbias. De la iglesia universal, me refiero, en todas sus categorías. Entonces, que sepas que simpatizo contigo. Y además, si me aceptas la sugerencia, te digo, no confundas lo que Dios es con lo que los hombres hacemos. Estas dos motivaciones de la naturaleza de cierto tipo de soberbia que se llama en Santiago terrenal, tiene más motivaciones, aparte de la envidia, aparte de la soberbia, tiene también que es arrogante, que vuelve a insistir en los aspectos soberbios de esta sabiduría y que miente contra la verdad. Para que sepáis lo que es la arrogancia. Me decía un compañero, este compañero tiene una habilidad dialéctica impresionante. Reservaré su nombre por intimidad, pero tiene una facilidad dialéctica impresionante. Difícilmente entablas con él una conversación en donde no saque argumentos de cualquier rincón y además son convincentes. Bien, este me decía: tengo muchas veces que discutir con mi hijo. Discuto con mi hijo y le enseño que así no es. Y me puede la ira. Y yo le decía: por cada conversación que ganas con tu hijo, pierdes a tu hijo. ¿Eres realmente sabio? Por cada conversación que ganas con tu hijo porque tienes más conocimiento que él, lo pierdes a él. Así que, si ponemos todas estas joyitas juntas en un solo verso, que es lo que hace Santiago por su forma de expresión directa, saldría esto: 4 joyitas: celos amargos, ambición personal, arrogancia y mentir contra la verdad. ¿Qué es mentir contra la verdad? Mentir contra la verdad es que tú profesas una verdad y la conducta de la que te haces cargo no va en consonancia ni está alineada con la verdad que profesas. Tú teóricamente tienes algo en la cabeza, pero no lo vives. Tienes una fe, pero no la practicas. Porque cuando dices que es esto y te comportas de aquella otra manera, sin tú darte cuenta, el que te observa dice: aquí hay algo que no cuadra. ¿Sabéis cómo se llama eso? Hipocresía. ¿Sabéis cuántas veces Jesús recriminó la hipocresía? Ahora pensad bien. Aquellos que eran recriminados de Jesús por hipocresía, ¿se daban cuenta de que eran hipócritas? Todas estas joyitas juntas, ¿qué significa? Significa
envidia, egoísmo, arrogancia e hipocresía. Cuando la motivación de una cierta supuesta sabiduría que tú tienes es la envidia, el egoísmo, la arrogancia y la hipocresía, entonces, te des cuenta o no te des cuenta, esto dará como consecuencia una conducta, y la conducta tiene una naturaleza, y ahí es donde llega la segunda parte de lo que Santiago nos quiere decir. En cuanto a este tipo de sabiduría, hemos visto sus motivaciones, y ahora vamos a ver su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Dice, mira, es terrenal, es natural, es diabólica. Pero, ¿yo? Pero si yo soy cristiano, es terrenal, es natural y es diabólica. Es natural porque comparte en la práctica, que no en la teoría, los valores de este mundo. Es natural porque comparte en la práctica lo que tiene el mundo natural. Vamos a detenernos aquí. ¿Qué tiene el mundo natural? Cuando habla aquí de mundo natural, lo que se está refiriendo Santiago es aquel mundo que no tiene espíritu. Es decir, el espíritu, según las Escrituras, es aquello que nos hace poder, que nos da la capacidad de tener una relación con Dios, aquello que nos hace parecidos, semejantes a Dios desde la creación. Santiago dice, es natural, es como si no tuviese espíritu. Se comporta como el mundo natural. ¿Y cómo se comporta el mundo natural? En el mundo natural, bien sea el meramente físico, material, o sea el mundo vegetal o animal, predominan dos cosas. Predomina el desplazamiento o la absorción. Cuando un objeto físico tiene un lugar en el espacio, otro objeto físico no puede ocupar ese lugar sin que el anterior sea desplazado. No pueden los dos ocupar el mismo espacio, por tanto, la naturaleza nos habla de competencia en el espacio. Pero en el mundo vegetal o en el mundo animal, aparte que se puede darse el desplazamiento, como un león con su manada desplaza a otra manada, también puede darse la absorción. Y la absorción en el mundo animal es de la siguiente forma. Yo te devoro y te aniquilo. Una vez que quedas anulado, yo me hago más fuerte. Yo te anulo y yo me hago más fuerte. Es exactamente la misma operación del diablo. Cuando Dios te ama y quiere que te juntes con Él, Él no te anula. El diablo te anula para Él ser más grande. Bueno, pues esto es lo que ocurre en el mundo natural. Y a Dios se le ocurre la genialidad de fabricar organismos. El organismo tiene un montón de elementos y sus elementos no están caracterizados por la competencia, están caracterizados por la cooperatividad. Todos colaboran, no compiten entre sí, ni en el espacio, ni absorbiéndose. Ellos colaboran los unos con los otros porque hay un fin mayor, mucho mayor, que cada uno de los elementos del organismo en particular. En este caso, siendo cristiano, hay un elemento común que es mucho mayor que tu sabiduría, tus intereses, tu intelecto, el reino de Dios. ¿Qué haces con el reino de Dios? ¿Cuál es tu papel en el organismo? ¿O no hay organismo? Dios se inventa el organismo dentro del mundo natural para demostrarnos que no necesariamente tiene que ser a través de competencia, sino de colaboración. Que el reino de Dios se avanza. Así que, si tu sabiduría no es de este tipo, es terrenal, de acuerdo a los valores del mundo. Es natural. Y es diabólica. ¿Qué dijo Jesús? El diablo no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Las cosas que yo hago, aunque profeso hacerlas bien, ¿estoy robando capacidades o estoy dando? ¿Estoy ayudando? ¿O por mi omisión estoy robando? ¿O simplemente directamente estoy robando? Cuando yo hago algo, ¿lo hago para que el otro se edifique? ¿De verdad busco el crecimiento del otro? En todos los sentidos de su ámbito como persona y como cristiano. ¿O lo estoy matando
con mis palabras, con mis hechos, con mis actitudes. Cuando yo me relaciono con el otro, ¿lo estoy edificando o lo estoy destruyendo? Dice, si es este tipo de sabiduría la que está motivada de esta manera y que causa y que tiene esta naturaleza, es terrenal, es natural y es diabólica, que no significa que tú estés poseído por el diablo, ni que yo mismo sea el diablo cuando me comporto así. Lo que significa es que funciona según los patrones del príncipe de este mundo. Bien, hay una alternativa, perdón, hay unos efectos que esto produce cuando la motivación es esa y la naturaleza de los actos es la que es, causa unos efectos. ¿Cuáles son los efectos? Lo dice Santiago, pues mira, los efectos son confusión y toda cosa mala. ¿Qué es la confusión? Confusión puede ser traducido como confusión, puede ser traducido como perturbación, como turbulencia y como algunas otras cosas más. ¿Qué es confusión? Mirad, otro ejemplo. Hace poquito también compartía trabajo con un compañero. En la conversación yo me daba cuenta de que era una persona correcta, una persona de buenos valores, una persona que parecía reflejar lo que era evidente en él. Sinceramente, caía bien. Era un buen tipo, un buen tipo. Estuvimos hablando de muchas cosas y muchas cosas coincidíamos. Pero, en un momento dado, tenía prisa por llegar a cierto lugar. Y las cosas no se estaban dando de forma que colaboraran para que hubiese puntualidad. Y entonces hizo uso de su autoridad. ¿Y cómo hizo uso de su autoridad? Avergonzándonos a todos. Avergonzándonos a todos. No llegaba al límite violento donde sabe que su misma seguridad es comprometida porque los demás podemos actuar. Pero llegaba justo hasta ese límite, donde falta al respeto, donde hay prácticamente violencia verbal, donde se está faltando a la dignidad de las personas. Pero, como somos así de mentirosos con nosotros mismos, él se da cuenta que en los rostros de los demás no hay aprobación. Y entonces, al final del periodo, cambia. Y de golpe se vuelve amable. Y entonces, él cree que porque hizo daño ahora y luego es amable, está todo zanjado. Dice, no, eso lo crees tú acerca de él. No, esas fueron sus palabras. Dijo, ¿lo ve? Yo sé llamar la atención y sé ser amable. Os digo que esa persona se fue a su casa tan tranquila y durmió tranquilo. Y no se percataba del daño que hacía. Porque yo os digo también que la persona que recibió el daño, las personas que recibieron el daño, esa noche no durmieron tranquilos. Eso es confusión. Confunde a tu víctima y ni siquiera te das cuenta de que eres un agresor. Pero no eres transparente diciendo qué te ocurre, sino que lo camuflas, racionalizándolo. Así que esta confusión muchas veces esperamos que se dé en cosas como muy evidentes, como las que yo he dicho, o más grandes, pero mirad, nos dice el profeta Amós, un hombre huye de un oso, un hombre huye de un león. Cree que ha huido de todos los peligros, llega a su casa, apoya la pared en la mano y le pica una serpiente. Es en los pequeños actos donde muchas veces vemos este tipo de confusión, este tipo de perturbación. ¿Cuántas veces un pequeño acto, un clic en internet, un comentario en las redes, una pequeña actitud, un gesto, una palabra, pueden tener un efecto devastador en una amistad, en una relación que se suponía de amor, en una familia, en una iglesia? Confusión. También esa palabra puede ser traducida por perturbación. ¿Sabéis lo que una perturbación es? Cuando una onda electromagnética es emitida
y viene una perturbación atmosférica, al otro lado, en la recepción de la señal, las palabras son ininteligibles. Eso es lo que significa esta palabra. Existe una interrupción en la comunicación, una perturbación. De manera que, cuando tú profesas cosas, pero tu vida no acompaña, el otro que recibe el mensaje de tu vida no lo entiende. Tu vida no brilla porque no hay exactamente coherencia. Y por tanto se produce ¿qué? Pues toda cosa mala. ¿Y qué es toda cosa mala? Pues es un saco. Mételo tú. Tú lo nombras y lo metes en ese saco. Contiendas, celos, pleitos, iras, malentendidos, a nivel familiar, a nivel de trabajo, a nivel de iglesia, a nivel de amigos, a nivel de cualquier cosa. Crea confusión y toda cosa mala. Esos son los frutos. Bien, hay una alternativa a este tipo de sabiduría, con estas motivaciones, con esta naturaleza y con estos efectos. Sí, nos dice Santiago, hay una alternativa. Mira, hay una sabiduría, que es el segundo tipo de sabiduría que yo distingo, al que llamo de lo alto. Esta sabiduría no es terrenal, esta sabiduría es de lo alto. ¿De lo alto? Sí. ¿Y por qué es de lo alto? Pues lo primero que hace Santiago antes de describirnos las motivaciones, la naturaleza y los efectos, es simplemente decirnos cuál es la fuente, y es que es de lo alto. Y así, en su primer capítulo de la carta, dice, la fuente, y es, pero pida sabiduría de lo alto. ¿Qué quiere decir Santiago? Mira, este otro tipo de sabiduría que yo te voy a explicar, que es alternativa a la primera, no la puedes fabricar tú. No la puedes fabricar tú. Si no eres creyente, no la puedes fabricar. Y si eres creyente, no la puedes fabricar. Tienes que pedirle a Dios que venga de arriba. Tiene que ser concedida de Dios. Sí. ¿Y qué tienes entonces que pedir a Dios? Señor, ayúdame a verlo como tú lo ves. No como yo lo he visto siempre, como tú lo ves. Esta circunstancia, esta situación, este problema, esta persona, ayúdame a verlo como tú lo ves. Es decir, lo que tienes que pedirle a Dios es la motivación correcta que va a dar lugar a las actuaciones correctas con los efectos correctos. Por tanto, ¿cuál es la motivación? La motivación de este tipo de sabiduría es, ya nos lo dijo él antes de elaborar este tema, ama a tu prójimo. Dice, tú eres judío, sí, has creído en el Mesías, si quieres cumplir la ley de Dios, sí, olvídate de los 613 mandamientos, no tienes que recordarlo. ¿Tú sabes cómo cumplirlos? Pues yo te voy a decir cómo cumplirlo sin recordarlo. Ama a tu prójimo, porque como dice Pablo, el que ama al prójimo no le hace daño. Y esto es la ley. Entonces, si tu motivación no es el egoísmo, como antes, sino que es el amor, si tú no estás pensando en ti, en lo que tú crees, lo que tú fabricas, en tú, en tus cosas, sino que estás pensando en cómo repercute esto en el otro, entonces estás amando. Y si la motivación es buena, los efectos o la naturaleza de los actos que genera van a ser buenos. ¿Cuál es la naturaleza de esta segunda sabiduría? Que es pura, es transparente, es sincera, no hay doblez, es pacífica, no hay violencia, es amable. Fijaos, la palabra amable aquí aparece por única vez en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia. Amable, que también se nos traduce como benigna, significa: sé que no estoy en posesión de la verdad absoluta. Y como no puedo saber todos los datos de Dios, soy capaz de escuchar al otro y de mantener una ventana abierta. En otras palabras, lo que significa es enseñable. No significa que no tengas convicción en lo que crees. Significa que tratas con respeto a quien cree diferente. Le respetas profundamente. Es condescendiente. La naturaleza de esta sabiduría de lo alto es condescendiente, es decir, desciende con aquel que yerra, aquel que se equivoca, aquel que peca, aquel que pide perdón. Está predispuesta a perdonar. Está llena de misericordia. No tiene vacilación en cuanto a hacer el bien. Y por tanto, termina, como dice Santiago, en cuanto a naturaleza se refiere, esta segunda sabiduría de lo alto no tiene hipocresía. Es decir, brilla. ¿Y por qué brilla? Brilla porque lo que se cree va en consonancia con lo que se practica. No hay hipocresía. Entonces,
este tipo de sabiduría, la de lo alto, tiene también unos efectos. ¿Cuáles son? Dice, está llena de buenos frutos. ¿Y cuáles son los buenos frutos? Los contrarios de los que vimos antes. Antes vimos que había confusión y toda cosa mala. Había confusión porque no había coherencia. No es aquí el caso. Había perturbación de la señal. El que está allí no te entiende bien el mensaje de Jesús, no te lo entiende. ¿Por qué? Porque tu vida no es exactamente. No es el caso. No hay turbulencia. No vas creando malestar en las almas que te rodean. Tus palabras, tus actitudes son medicina para sus huesos, como diría Proverbio. Son frutos, buenos frutos. Y también se caracteriza en cuanto a frutos porque es justa, produce justicia, produce paz. Pero dice aquí, ¿tú quieres justicia? Sí. Pues mira, la justicia no siempre no va ligada siempre al castigo. La justicia puede ir ligada a la paz. Produce justicia como resultado de que siembras paz, no discordia. Acuérdate del ejemplo de José. ¿Cuántas injusticias se cometieron contra José por sus hermanos y por aquellos cuando habitó en tierra extranjera, en Egipto? Cuántas horribles injusticias sufrió y cómo nunca se rebeló con soberbia, con arrogancia, con violencia, sino que pacíficamente mantuvo una actitud productiva, esperando en Dios, que Dios pondría todas las cosas en su sitio, a su tiempo, en este mundo o en el siguiente. Y Dios lo puso en este mundo y provocó una situación de tanta justicia que de su descendencia vino el Mesías. Estos son los frutos de la segundo tipo de categoría, de sabiduría. Buenos frutos, coherencia, justicia, paz, sin soberbia, sin orgullo, sin violencia. Bien. Entonces, ¿qué define el tipo de sabiduría que profeso tener? ¿Qué es lo que lo define? Algunos dirán, mira, a mí no me hable tanto de sabiduría, yo prefiero saber menos y practicar más. Pero tal cosa no es cierta del todo, porque ¿cómo vas a practicar aquello que no conoces? De manera que Dios nos llama a una responsabilidad muy alta, como cristianos. ¿Por qué? Porque como cristianos nos dice, creced en el conocimiento de Cristo. ¿Pero qué es crecer en el conocimiento? Como hemos dicho antes, hinchar nuestra cabeza como si fuese un globo de conocimiento y luego no sabemos qué rayos hacer con él, excepto posiblemente destruir, que es crear confusión quizá, o como siempre llevo la razón, ¿no es cierto? Tenemos una responsabilidad muy alta en crecer en conocimiento y a medida que vamos conociendo, necesariamente tenemos que ir practicando lo que conocemos. Porque también lo dijo Pedro en su epístola, tenemos el ejemplo de Jesús para que sigamos sus pisadas. ¿No? Bien, pues tu responsabilidad como creyente es muy alta. Porque bien sea por el estudio propio, por los devocionales, por lo que te da otro, por lo que te entrega el maestro, por sea lo que sea, tienes que seguir aprendiendo de Jesús, pero al mismo tiempo que le imitas en su conducta, como él era, sabio, humilde, manso. Entonces, si esa es la responsabilidad personal, ¿cuál es la responsabilidad del maestro? Dice, muy chunga. ¿Por qué? Dice, porque el maestro tiene la responsabilidad personal más la responsabilidad de que enseña. ¿Y eso significa? Dice, pues que una obediencia o una desobediencia, un acierto o un desliz de una persona que enseña puede tener unas consecuencias extremadamente graves. Eso es lo que significa. Y por tanto, Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque Dios va a poner la medida en otro sitio y os va a juzgar con una medida distinta por causa de vuestra responsabilidad. No es lo mismo el albañil que pone el ladrillo torcido, por lo cual tiene una responsabilidad, que el arquitecto que hace mal los planos, porque es que el edificio se hunde. Bien, ya se nos ha quitado toda la gana de ser maestros, a mí sí. Pero bueno, no se trataba de eso. Se trataba de que seamos sobrios en el ejercicio de la responsabilidad que ejercemos. Y recordar que todos somos maestros porque todos estamos enseñando nuestra vida a alguien. Todos somos maestros de aquello a lo que Dios nos ha puesto a cargo de. ¿Te ha puesto Dios a cargo de una iglesia? ¿Te ha puesto a cargo Dios de un ministerio? ¿Te ha puesto a cargo Dios de una empresa? ¿De un trabajo secular? ¿Te ha puesto a cargo Dios de una familia? ¿Te ha puesto a cargo Dios de unos hijos?
¿Te ha puesto a cargo Dios de unos padres? ¿Te ha puesto a cargo Dios de mejorar la relación de pareja en tu noviazgo? ¿Te ha puesto Dios a cargo de ser responsable en tus estudios, en tu trabajo? ¿Te ha puesto Dios a cargo? Sí, pues ahí ejerces de maestro. Los demás ven tu vida y o la ven coherente o incoherente. Si la ven coherente, tu sabiduría es buena y brillas en el mundo. ¿Cómo entonces sé yo qué tipo de sabiduría profeso? Muy sencillo, mira sus efectos, estúdialos. ¿Cuáles son sus efectos? No te fijes solo en los efectos que han tenido. Bueno, fíjate también en los malos. O no han tenido efectos malos. En otras palabras, no sé si algunos recordáis aquella canción que decía, al final, si la sabiduría es la correcta, la que viene de lo alto, hay coherencia, que es a lo que Santiago nos está llamando siempre, sé coherente. Y si eso es así, brillas en el sitio donde estés. Y con esa estrofa de esa canción terminamos. Brilla en el sitio donde estés. Nunca esperes el momento de una gran acción, ni que lejos pueda ir tu luz. Da la vida a los pequeños actos de atención. Da la vida a los pequeños actos de atención. Brilla en el sitio donde estés. Oramos al Señor y nos despedimos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, por hablarnos tan seriamente, tan sobriamente acerca de la gigantesca responsabilidad que tenemos como cristianos. Nos lo tomamos en serio, Señor. Perdónanos cuando no cumplimos de acuerdo a tu exigencia, cuando no cumplimos de acuerdo a tu nivel. Somos lo que somos, lo admitimos delante de ti, te decimos, dependemos de ti, Señor, para mantenernos coherentes, para brillar en el mundo. Ayúdanos que sea así, para un bien mayor que el de nosotros mismos, el del avance de tu reino, el de la gloria de tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias y hasta el domingo que viene.